Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. En esta oportunidad, gracias a la misericordia de nuestro amado Padre Jehová, hoy hablaremos si podemos demostrar la existencia de Dios, de un Dios al cual no vemos. Y la respuesta es sí, porque contemplamos sus obras creadas, y quien tiene la capacidad y el poder para crearlas, ese es Dios, un ser superior a su creación, siendo el Todopoderoso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, en un intento por esclarecer y en dar señales de la existencia de Dios, escribe lo siguiente en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por todos, de modo que no tienen excusa. Notemos lo que el apóstol Pablo presenta, la evidencia más completa y más razonable de la existencia de Dios, y son sus obras creadas. Pero nosotros, como seres humanos, se nos hace imposible ver a Dios. En cierta ocasión, Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le respondió: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Esto le dijo en el libro del Éxodo. Y en el capítulo 33, versículo 20, dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, palabras del Señor Jesucristo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, al no poder verle, Dios deja evidencias palpables de su existencia. Y Pablo asegura que son las cosas creadas, es decir, la creación. El Salmo 19, versículo 1 está en armonía con lo que el salmista expresa, diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista nos dice: para entender a Dios y comprender a Dios debemos concentrarnos en las cosas que Él ha creado. La creación revela al Creador. Hay un principio razonable en nuestras mentes y está escrita en la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo dijo: toda casa ha sido construida por alguien, y en la misma manera y en la misma forma fue Dios quien creó todas las cosas, a saber, el universo. Es un razonamiento sencillo pero muy profundo, porque la única manera y en la única forma en que podamos percibir a Dios es en sus cosas creadas. Si vemos el mar, el suelo, las estrellas, las aves, las montañas, los cielos, el sol, la luna, todas estas cosas nos hablan que tras esa gran obra maravillosa, como nos habla el Salmo 139, entendemos en que hay un creador, un formador y un diseñador, y ese es Dios. A esa entidad razonable, a esa entidad poderosa, a esa entidad palpable por su creación, le llamamos Dios. Pablo intenta razonar con nosotros, y en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, el apóstol afirma lo siguiente: que el Dios que con seguridad formó el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellas existen, no puede habitar y no puede contenerse en templos hechos por manos humanas. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cuando el rey Salomón construyó aquel gran templo hermoso, dijo: cuánto menos esta casa que yo he edificado, ¿cómo pretender contener la gloria de Dios? En un templo hecho por manos humanas, esto Salomón lo entendió. Si el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, como lo dice Isaías capítulo 66, versículo 1. En el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 49 dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y el versículo 50 sigue diciendo: ¿no hizo mi mano todas estas cosas?
Esto deja clara evidencia al Dios que amamos, al Dios que creemos, es un Dios superior a su creación. Dios ha intentado comunicarse con nosotros a partir de la creación, a partir de la obra de sus manos, es decir, su creación. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27, dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo, después de presentar esta evidencia tangible y palpable, los seres humanos no tenemos excusa ante Dios jamás. No podremos llegar a la presencia de Dios diciendo que Dios se ocultó de nosotros y que no nos dio evidencia de su existencia. Por tanto, somos inexcusables. Por eso negar la existencia de Dios a partir de las cosas creadas nos pone en una posición de necedad. El Salmo 14, versículo 1 dice, el necio piensa en su corazón, el necio opina en su corazón, opina en su propio razonamiento que Dios no existe. Y por lo tanto, todo el que niega la existencia de Dios, habiendo tenido y teniendo las evidencias de la creación, es un necio. Veamos lo que dice Job en el capítulo 31. Job afirma su integridad por causa de lo que le estaba sucediendo en su dolor y angustia, como si fuese reclamando el porqué. Y Jehová le responde en el capítulo 38 del libro de Job, en el versículo 4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El versículo 5 sigue diciendo, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6, ¿sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y el versículo 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y el versículo 11 dice, y dije, hasta aquí llegarás, no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Y en el capítulo 40 del libro de Job, en el versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo, en el versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Y el versículo 7 sigue diciendo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Versículo 8, ¿invalidáis tú también mi juicio? Y Job responde cuando entendió en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por sus obras Dios le mostró a Job lo que aún no entendía. Aún lo malo que le sucedió a Job fue porque Dios lo permitió. Pero quien le proporcionó todo este mal en Job fue Satanás. No fue Dios. Recordemos que Satanás iba en cuando en vez y se presentaba delante de la presencia de Dios para rendir cuentas. Y en esa ocasión Satanás le propuso a Dios que le permitiese tocar a Job a ver si Job no renegaba o maldecía su nombre. Y por lo tanto Dios permitió que aconteciera estas cosas en Job. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jehová Dios sostiene y sustenta toda su creación, así como lo acabamos de leer en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice, porque que tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso, quien niega la existencia de Dios es un necio. El Salmo 8, versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Bendito sea el Dios que hizo todas las cosas. Bendito sea el Dios que nos ha dado todas las evidencias suficientes para creer que detrás de esta hermosa y compleja creación hay un Dios maravilloso, misericordioso y amoroso. Así, mis amados en el Señor, en un próximo video seguiremos hablando de la segunda parte en lo que tiene que ver en cuanto a la existencia de Dios. Dios nos bendiga.